ya de del ministerio, ¿no? A través del sector. Muchas gracias, doctor Cárdenas. La señora Paola Campana, por Manpower Group. Buenos días. Estamos muy felices de participar el día de hoy y como representante de una empresa privada poder comentarles cómo son nuestros procesos desde la manera más ejecutiva o de mayor alcance por ver todo tipo de perfiles, todo tipo de clientes y manejar una metodología estándar dentro de nuestros procesos de calidad. Agradecemos, Rosa María, de verdad, que nos hayas invitado. Igual Marco Nicoli te manda muchos saludos y empiezo. Dentro de nuestro proceso de selección y evaluación dentro de Manpower Group, les pido que continúe. Para los que no nos conocen, voy a empezar hablando súper rápido de nosotros. Tenemos 4 marcas, está dentro de nuestras marcas Manpower Group Solution, Experis, Right Management y Manpower. Cada una de ellas se encarga de hacer un proceso no solamente de selección, sino de evaluación, de assessment center, de evaluaciones por competencias. También vemos toda la parte de selección para otros países, manejo del inglés. Entonces, realmente tenemos servicios de todo tipo. Ya en nuestra facturación y nuestro revenue está en 20 millones. Estamos en más de 80 países. Tenemos más de 2.800 oficinas a nivel mundial y tenemos más de 28.000 empleados dentro de Manpower Group a nivel internacional. Hemos ido creciendo muchísimo dentro de los últimos años y algo muy importante que hemos mencionado o lo han mencionado muchísimo, somos la única consultora que tiene certificado de ética y valores y también estamos certificados como buenos empleadores, que eso es importante mencionarlo porque todos hemos mencionado la parte de valores y ética. Entonces estamos certificados en ellos. Ahora sí, nuestros procesos están validados, estandarizados y tenemos el mismo proceso para la mayoría de nuestros perfiles. Depende definitivamente si es un perfil administrativo, un cargo medio o un directivo. Entonces les voy a empezar explicando cómo es nuestro proceso. Siempre empezamos con una solicitud del proceso. Llega desde la parte comercial o llega desde algún ejecutivo de la compañía, donde hace la solicitud para que nosotros llevemos su servicio. Puede ser selección, evaluación, promoción, todo tipo de procesos. Llega esta solicitud donde nos plantea si es un reemplazo, si es una posición nueva, es un headcount que se ha implementado en la compañía y todo el sustento que avala que se está aperturando esta posición. Después de ello, vemos toda la parte del perfil del puesto, que es la parte más importante realmente para el proceso de selección. Y yo creo que si no tenemos el perfil de puesto bien definido, bien detallado, bien específico, no se va a hacer una buena búsqueda y no se va realmente a tener al candidato idóneo con las competencias técnicas y también, obviamente, las habilidades. Después de validar el perfil del puesto, donde tiene que tener las funciones, tiene que tener sus responsabilidades, sedes, donde obviamente la banda salarial, también las competencias, todo tiene que estar súper explícito. Después de ello, nosotros trabajamos con Gantt, con cronogramas de trabajo, que es importante porque depende de ello cuánto tiempo nos demore llevar el proceso. Para nosotros, un proceso administrativo nos toma 12 días útiles. Para un proceso de cargos medios nos demora 16 días útiles y para un cargo gerencial o directivo nos demora 21 días útiles. Nosotros trabajamos en base a los tiempos mencionados y en el Gantt se especifica dónde estamos en el proceso para que nuestro cliente interno o nuestro cliente sepan en qué etapa del proceso estamos manejando en ese momento. Entonces, eso también es importante porque tenemos que cumplir tiempos. De ahí
empieza toda la parte de publicación. Nosotros como Manpower Group trabajamos obviamente con bolsas de trabajo, Boomerang, Computrabajo, Aptitus, diversas bolsas de trabajo privadas, y también manejamos toda la parte de bolsas de trabajo con universidades. Trabajamos con las universidades privadas. Lamentablemente no hay mucho en la estatal, y sí, las técnicas también tienen bolsas de trabajo. Entonces tratamos de llegar a todo tipo, y obviamente ahora trabajamos mucho con LinkedIn, que es una muy buena opción para toda la parte de atracción del talento. También, obviamente, dentro de nuestros procesos, cuando ya vemos y determinamos el perfil, vemos si vamos a necesitar hacer un hunting, porque es una posición súper específica y no vamos a encontrar a esta posición con una publicación en alguna bolsa laboral, y ya sabemos que nuestra estrategia va a ser más dada por medio de empresas del sector que nos están pidiendo o solicitando. Después de las publicaciones empieza el filtro curricular de todas las bolsas de trabajo que lo hemos publicado, bolsas de trabajo, de estudios. Empezamos a reunir todos los currículos que han llegado para esa posición, y obviamente tenemos que descartar a estas personas por el cumplimiento o no, por años de experiencia, por algún conocimiento técnico, y con ello continúan el proceso. Después de ello empieza el sondeo, porque para nosotros no solamente es un filtro curricular, sino hay cierta información que se puede perder cuando no tenemos todo el conocimiento del CV. Entonces, nosotros hacemos un sondeo, que es una llamada telefónica a todos los candidatos preseleccionados que de repente hay cierta duda que podrían cumplir, pero no queremos descartarlos en esa etapa, y empezamos a cada uno de ellos a hacer un prefiltro telefónico con las experiencias, con los requerimientos, con el requisito para la posición. Después de ello, siguiente por favor. Después de ello continuamos con un long list. Nosotros manejamos long list para todos nuestros procesos, donde tenemos la información de todos los candidatos preseleccionados por este sondeo, donde ya tenemos las bandas salariales, conocimientos, experiencias, todo está resumido en una base de datos que se lo enviamos a nuestro cliente interno o externo para que vean la cantidad y la calidad de candidatos encontrados en el mercado laboral. Con ello, los preseleccionados ya por el cliente interno o el cliente externo, continuamos las entrevistas, pero nuestras entrevistas son diferentes. Muchas de ellas ya no son entrevistas individuales. Nosotros hacemos entrevistas grupales, porque para nosotros es importante las competencias más que el conocimiento técnico. Ahí sí realmente no estoy en totalmente conformidad con algunos de nuestros ponentes, y después les voy a comentar por qué. Entonces, nosotros hacemos esta entrevista grupal con todas estas personas preseleccionadas en grupos de 6 para poder conocer a ellos, su experiencia profesional, competencias, y es nuestro primer filtro más importante dentro del proceso, porque ahí, después de haber hecho tantos grupos, porque más o menos para una posición tenemos 3 dinámicas para poder llegar al otro punto que ustedes me van a decir, wow, ¿cómo es su proceso de largo? Sí, es súper tedioso, pero los mejores pasan recién las pruebas psicométricas y los mejores pasan recién el Assessment Center. Entonces ustedes me dicen, wow, ¿pasan otra entrevista grupal? Sí, pero la diferencia entre nuestra entrevista grupal a nuestro Assessment Center, que el Assessment Center es súper enfocado a competencias. El Assessment Center no me dura 1 hora, no me dura 2, me dura mediodía, 4 horas.
que está enfocada netamente a ver las competencias que estoy buscando y estamos se debe tener para la posición que se está requiriendo. Y sabemos que no podemos medir más de 5 competencias. Entonces, eso es importante, que en el perfil del puesto no puede haber más de 5 competencias porque no se va a poder medir en un assessment center, no lo vas a poder medir en una entrevista, porque realmente medir cada competencia te demora muchísimo porque solamente son como 3 preguntas para cada competencia. Imagínense cuánto tiempo nos tomaría llegar a medir más de 5 competencias. Entonces no lo vemos viable y no lo recomendamos. Y como les decía, en el Assessment Center sí me acompaña el cliente interno o me acompaña el cliente externo, dependiendo obviamente de quién lo solicita, porque ellos van a ver el comportamiento real de los candidatos que se está presentando. Y muchos de ustedes han mencionado que es una competencia, y como competencia son comportamientos, habilidades que uno puede predecir en el futuro, ciertos comportamientos. Entonces, después del Assessment Center ya empiezan las entrevistas individuales, las entrevistas con nuestros clientes internos, externos. Obviamente con ello ya hemos hecho el informe psicolaboral. ¿De qué constan? Nosotros dentro de nuestro informe psicolaboral tenemos la parte de valores que lo hemos empleado desde el año pasado, que lo estamos manejando con una metodología y una prueba online desde toda nuestra casa matriz. Es una prueba mexicana muy interesante con resultados que nos dan acerca de robo, nos dan acerca de información interesante, porque valores es lo más difícil que uno puede medir, lo más difícil. Después, obviamente, la parte de inteligencia, la parte de competencias y la parte de curricular. Para nosotros, dentro de nuestro informe y el ponderado que le damos a nuestros candidatos es 25% en valores, 20% inteligencia, 40% competencias y 10% la parte curricular. Imagínense, hemos cambiado, pero total, para nosotros el 40% de peso de un candidato es competencia. Por eso tenemos muchas fases donde podemos medir justamente las competencias. Y las competencias, para poder medirlas idóneamente, tienen que estar basados en comportamientos específicos. Yo no puedo decir, para mí el comportamiento de análisis es una cosa y para otros es análisis otra cosa. Tiene que estar detallado qué significa esa competencia y cuáles son los comportamientos que debe tener esa competencia. No es solamente decir por decir, sino es realmente constatar que esa persona tenga. Y por eso trabajamos con entrevistas también por competencias. Vemos toda la parte de referencias laborales de sus últimos 2 empleadores para saber y constatar la información que el candidato nos ha brindado. Y vemos toda la parte de, como le decía, evaluaciones psicométricas, que también lo hacemos por vía online con un sistema que se configura a través de las competencias que tú quieres medir. El informe te bota ya los resultados por competencias, que tú lo tienes que obviamente haber observado en las etapas anteriores. Es como un check más para poder constatarlo. Continuamos, por favor. Bueno, me había adelantado. Como les decía, el informe psicolaboral, si desea, le podemos compartir cómo es un informe, porque nuestro informe ya deja de ser cualitativo. Nuestro informe es bien cuantitativo y es importante porque así tú puedes medir y puedes saber cómo está el candidato en comparación de otro candidato y deja de ser suspicaz, si no termina de ser bien medible, con números, porcentajes. Como les comentaba, también ya hubo la entrevista con nuestros clientes externos. Externos es para ver más la parte específica, la parte más de conocimientos técnicos para la posición. De ahí vemos toda la parte de antecedentes penales policiales y si requiere la parte de también por alguna posición específica, la parte de Infocorp. No es para todas las posiciones, obviamente.
para una posición que no es de riesgo, no se solicita, solamente para las posiciones que tienen más riesgo o más contacto de un tipo más económico. Y ahí obviamente hacemos la oferta laboral con el candidato ya seleccionado en cada una de las etapas y damos todo el agradecimiento a cada uno de nuestros candidatos seleccionados, preseleccionados, para darles el agradecimiento y ver si su perfil va para otra posición, porque a veces decimos, uy, nos encantó, pero más va para esta posición, porque como les decía, para nosotros es más importante competencias, porque pensamos que podemos formar si tienen las competencias que la empresa solicita y que se determina por cada área. Y obviamente continuamos con el proceso de onboarding, que es toda la parte ya de documentación, la parte más administrativa. Ese es nuestro proceso de selección dentro de Manpower Group. Así seleccionamos a todos, nos demoramos y cada parte tiene, como les decía, una etapa bien determinada. Para los clientes externos es dependiendo del perfil, dependiendo obviamente el tiempo y también los beneficios que desean. Nosotros sí tenemos un estándar de calidad muy alto dentro de nuestros perfiles y manejados de nuestros procesos. Y por favor, siguiente. Y esta es nuestra sugerencia para el proyecto que hemos leído. Y algo que nos ha llamado mucho la atención o queríamos sugerir es que el perfil del puesto esté correctamente, está muy ambiguo, entonces el perfil del puesto, como les decía, es lo más importante. De eso partimos, con eso podemos hacer evaluaciones exitosas, con eso podemos hacer entrevistas exitosas. Todo parte de un perfil de puesto. Entonces, esa es nuestra recomendación en primer lugar, que realmente esté bien definido el perfil y las competencias, porque han mencionado como la ética como una competencia, y la ética no es una competencia, es un valor. Entonces, si no definimos cuáles son las competencias y cuáles son los valores, no va a haber una buena medición. Entonces, es importante poder separarlos. Y obviamente hay esta evaluación que te puede ayudar a medir valores organizacionales. Entonces, eso en primer lugar. Otro, que tengan un GAN bien establecido para que ustedes sepan cuál es el proceso, la siguiente etapa con las fechas bien determinadas. Esto les va a facilitar el trabajo. Después, la definición de baterías de pruebas, porque todos hemos hablado de que dentro de nuestra parte de selección hay pruebas. Pero si estas pruebas no están bien definidas y no miden lo que tú quieres medir, por gusto las estás aplicando. Y estás haciendo que el candidato se tome tiempo contestándola y realmente no va a llegar a lo que tú estás buscando y lo que tú quieres medir. Entonces es bien importante decir, si quieres medir una competencia de análisis, ¿qué prueba te mide análisis? ¿Qué prueba te mide orientación a resultados? Hay muchísimas competencias, entonces definir bien la parte de las baterías de pruebas. Y la última era poder considerar dentro de su proceso la parte de Assessment Center, pero con metodologías dinámicas. Nosotros trabajamos 2 metodologías, como el Point of View, y metodologías Legos, que son metodologías actuales que nos pueden ayudar a poder ver mejor al candidato, sacándolo de su zona de confort, porque el candidato ya está muy acostumbrado a pasar entrevistas a cada momento, a cada rato, y están más preparados que uno mismo a veces. Entonces tenemos que sacarles de su zona de confort al candidato y ver realmente cómo son ellos, cómo se comportan. Entonces, poder manejar todas estas evaluaciones disruptivas, metodologías ágiles que nos puedan ayudar a encontrar al mejor candidato para la posición. Eso es lo que hemos analizado, eso es nuestra experiencia, hemos querido plasmar un poquito, pero realmente es muy interesante y realmente desde la parte de selección empieza todo el proceso. A las personas que traemos, agradecemos nuevamente el tiempo y quería terminar con nuestro credo, Doing Well by Doing Good.
Eso es nuestro credo organizacional y un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Cualquier consulta, duda, estamos para servirlos. Muchas gracias a Paola. Y la reflexión acá es precisamente la que nos ha comprometido para el equipo técnico que nos está acompañando estos días. Era cuál es el perfil del miembro de la Junta. Luego, cuál es el perfil del juez, cuál es el perfil del fiscal. Y en el proyecto pues definitivamente no existen. Perfiles, modelos. ¿Cuál es el modelo de control? ¿Cuál es el modelo de sanción? Espero que con el equipo, todo el equipo, en estas horas que nos ponen de plazo para poder culminar un dictamen tan importante como este, podamos incorporar la reflexión que esta mañana hemos hecho. Importante porque ahora sí entramos ya a la fase de reflexiones finales, recomendaciones y probablemente mayores aportes alrededor de los temas que había puesto al inicio. Tampoco hemos visto en esto, y es que definitivamente es el sector privado, pruebas de confianza como las que se plantearon y que las habíamos puesto al debate, ¿no? Prueba toxicológica o pruebas que nos orienten al patrimonio y que nos lleven al levantamiento del secreto tributario, bancario, bursátil. Eso tendría que ir en línea precisamente a lo que Paola reflexionaba al final. Nos va a orientar realmente al perfil del miembro de la Junta o al perfil del juez o al perfil del fiscal, porque estaríamos partiendo, a priori, de que la mayor posibilidad que nos encontramos es que debemos buscar a alguien que no tenga enriquecimiento ilícito, ¿verdad? O alguien que no se enriqueció. O sea, es la ruta que debemos seguir. Es importante reflexionar para poder poner las vallas adecuadas, los requisitos adecuados, las pruebas adecuadas, los tiempos adecuados, el orden de aplicación en las etapas también. Si bien es cierto, no vamos a hacer una ley que se convierta finalmente en un reglamento, es la ley, pero la ley da paso al reglamento, entonces debemos dejar las bases. Hacemos una segunda rueda de intervenciones a fin de poder recoger lo mejor de ustedes, porque lo mejor de ustedes debe quedar en este dictamen. Hagamos una muy buena ley que nos oriente a una selección adecuada, tanto de los miembros de la Junta como lo que posteriormente sea la mejor selección para quienes administran justicia. Estoy segura que más de ustedes todos coincidimos en que el Perú tiene hambre y sed de justicia y debemos empezar a sentar las bases para satisfacerla. Sí, doctora Marisol Agüero, para su reflexión final. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente agregar entre los temas que se han abordado en todas estas exposiciones tan importantes, se tocó uno de los asuntos que suscitó alguna reflexión de su parte acerca de la afiliación política. Eso quería mencionar que en el caso del proceso de selección de postulantes a la Academia Diplomática del Perú no hay una consideración en ese aspecto. No es restrictivo en ese aspecto. No es restrictivo. Eso es lo que quisiera agregar, porque en otras cuestiones veo que hay una serie de similitudes con exposiciones que hemos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Agüero. Doctor Cabrera. Sí, muchas gracias, presidenta. Hubieron 4 puntos que fueron planteados como inquietudes en esta mesa. Uno precisamente vinculado a la afiliación política. Sobre ese punto decir 2 cosas muy puntuales. Nos acaba de comentar la representante del cuerpo diplomático de la escuela que en el proceso que siguen no consideran la afiliación política como una limitante o como en los términos que usted lo ha definido como una barrera, ¿no? En el caso de la Contraloría, partimos por este lado,
¿Por qué la Contraloría es que lo ha considerado? La Contraloría General de la República, como parte de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mundo, que es una organización adscrita a Naciones Unidas y que regula, como muchas otras entidades públicas, regula internacionalmente la práctica de estas, las funciones que estas realizan en cada Estado miembro. Tiene algunas normas que tiene que atender, que tiene que seguir, algunos lineamientos, que son las ISAIs. Existe la ISAI 1620, que establece que en cuanto a las competencias o capacidades y objetividad de los expertos que realizan las auditorías, los que son contratados o los que forman parte de los cuerpos auditores, la afiliación política es considerada una cuestión, es considerada un aspecto que pone en riesgo la cuestión de neutralidad, ¿no? Es en ese sentido que la Contraloría, recogiendo las prácticas y las experiencias, consideró que efectivamente, con el propósito de garantizar o asegurar la independencia y la neutralidad en la auditoría, y esto porque tenemos una casuística importante, documentada en algunos casos, es importante que la auditoría se haga por personas que no cuenten con una afiliación política. Y aquí queremos nosotros como Contraloría precisar algo. No consideramos que ello afecta el aspecto ideológico, de convicción, de creencia, o la vocación que tienen las personas o inclinación hacia algún pensamiento político, ¿no? Lo que se trata acá es que exista de manera objetiva la neutralidad. Eso en cuanto a la Contraloría. En cuanto a la afiliación política, para el caso puntual de lo que sería la Junta, es una cuestión, la Contraloría plantea esto por una cuestión casi de sentido común, y una preocupación ante la necesidad que la coyuntura actual, y como usted lo ha planteado, en los términos que usted lo ha planteado, señora Presidenta, que la Contraloría considera que son correctos, la lectura que se tiene que hacer a la reciente historia de lo que ha ocurrido en las instituciones que están afectadas y que hoy motivan la reforma, es ¿qué tipo de jueces queremos? Ya el señor Contralor General de la República lo ha planteado. Queremos jueces que tengan casas en Estados Unidos que no han sido declaradas, ni siquiera ante la obligación que tenían de declararla dentro de sus declaraciones juradas de bienes y rentas. O sea, queremos jueces que mientan con sus ingresos y que reciban dineros oscuros. Queremos jueces que atiendan o desatiendan determinadas pretensiones o demandas, que sean céleres para un tipo de causas, accediendo a pedidos de prisiones preventivas o de liberaciones, y a otros no. Entonces, sobre la base de esa experiencia es que la Contraloría razona del siguiente modo: si ya la Constitución en la actualidad, en el caso puntual de las filiaciones políticas, establece en su artículo 153, que no ha sido materia de reforma constitucional, la prohibición de los jueces o fiscales de participar en política, consideramos también que a quienes eligen a esos jueces o fiscales les debería aplicar la misma carga o la misma restricción, si se quiere. Repetimos, nosotros no consideramos una barrera más allá de lo que podría suponer una afectación al pensamiento ideológico, al pensamiento político, a la inclinación política que pueda tener. Es más, en el caso puntual de Contraloría está el registro, pero no es solamente el registro, es el registro y la participación en elecciones en por lo menos los últimos 4 o 5 años, ¿no? Eso es con respecto al tema de la afiliación política. Sobre el punto segundo la inquietud segunda que nos planteaba sobre cuál era el propósito de la evaluación de la información financiera, acá queremos nosotros partir para que no se considere que lo que se quiere es filtrar a absolutamente todos, que por el solo hecho de ser aspirante, postulante al cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, se va a someter al escrutinio y a la evaluación de absolutamente toda la información. Consideramos que deben ser criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque supongamos que en el camino, luego de que en el proceso de selección de los que aspiran a ser miembros de la Junta, se publican los nombres, gracias al control social que suele ocurrir casi siempre en los procesos de designación de altos funcionarios,
Los comités evaluadores, las comisiones evaluadoras recogen denuncias ciudadanas. El control político tiene como un aliado insoslayable, impostergable, ineludible el control social. ¿Qué pasa si en el momento en que ocurre esto a esta persona se le identifican presuntos actos o hechos o situaciones de, como usted lo ha señalado, lavado de activos, digamos? A la comisión no le interesa, y discúlpenme si suena tosco, y tampoco le importa, en ese preciso momento entendemos nosotros, la sanción efectiva por una, no inconducta funcional, por un delito. Lo que le interesa en ese preciso momento es que la persona que está siendo evaluada reúna las condiciones y las cualidades, digamos, dentro de los perfiles que se definen, que se necesitan para que sean los que van a elegir a los jueces y fiscales, sean personas idóneas y probas. Entonces, van a ser criterios de evaluación que van a ser aplicados en el momento en que culminaron la fase ya de evaluación previa, los conocimientos, la evaluación curricular, y si existiera una situación de estas, tener la posibilidad de aplicar la evaluación. Porque si estas personas no renuncian a ese derecho fundamental constitucionalmente reconocido, que es el secreto bancario, financiero, bursátil, tributario, no va a haber forma después. Luego, sobre los exámenes o pruebas toxicológicas. Las pruebas toxicológicas no solamente son cocaína, ¿no?, marihuana, ¿no?, también es alcohol, también son productos, también se evalúa la adicción psicotrópica, fármacos. ¿Y por qué nos preocupa esto? Por la misma razón que se explica. Ahora, poniéndolo en este caso, en esta situación, si hay alguna persona que por alguna enfermedad o alguna situación emocional particular necesita acceder a medicamentos, la comisión va a tener que establecer dentro de sus criterios si utilizar el aceite de marihuana, la marihuana líquido, es un impedimento y no tendría por qué serlo, de ninguna forma, ¿no? Entonces, nuevamente, este tipo de evaluación es un criterio de evaluación que la comisión tiene que ponderar en su oportunidad.